Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Bien. Vamos a continuar. Antes de proseguir, si, si revisaron, ya mandé, bueno, ya les puse los videos de las clases, de las tres últimas clases en la plataforma. Están las notas en el último video. Incluso vienen las notas de la clase de hoy. Vienen un PDF y estas láminas. O sea, el PDF es un librito. Y vienen estas láminas, esta presentación completa con todo lo que desarrollé. Y también les puse ya lo que es el proyecto. Ya está, empieza a correr a partir de hoy y hay que entregarlo el 1 de diciembre, a más tardar. O sea, lo pueden entregar antes, ¿sí? La idea es que no nada más lo entreguen, sino que también lo expongan. Entonces, va a ser una exposición presencial, obligatoria para todos los que presenten el proyecto. O sea, todos los que presenten el proyecto lo van a poder, lo tienen que defender. No es algo así tan, tan complicado, ¿no? Es una cosa que a lo mejor cuando vean el documento que les envío, tal vez piensen que es mucho, pero la realidad es que ahí viene mucho de la teoría que les dio este Ángel. Entonces, viene tanto en el contexto de lo que Ángel desarrolló, pero obviamente lo que Ángel desarrolló estaba en función de lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, también es importante que vean los videos de las sesiones que tuvieron con Ángel para que den cuenta de qué es lo que hay que hacer en términos de cálculo. En el contexto del documento se explica, bueno, espero que me tardé 4 días en redactarlo. Lo revisé 2 veces, espero que esté claro. Si tienen alguna duda, de todos modos, lo podemos comentar. Eh, se va a evaluar la presentación, se va a evaluar también el que venga en formato de proyecto. Sí, no nada más es un trabajo así que van y llegan y votan y ya se van, ¿no? Le tienen que poner canela al asunto. Todos los pormenores están en el documento. O sea, yo aquí nada más les explico a grandes rasgos. Viene parte que pueden presentar la idea es que si tienen la habilidad de programar, utilicen un programa de programación, bueno, utilicen un paquete de programación, un programa. Utilicen un paquete de programación, ya sea que utilicen, como les decía, MATLAB, pueden usar Maple. Hola, buenas tardes. Pueden utilizar incluso Wolfram Alpha, pero pues ya saben que eso también es de pago. Es complicado que piensen en usar ahí GeoGebra, porque si bien GeoGebra tiene también una parte de hojas de cálculo, no creo que sea la mejor opción. También está Python. Esto solo si en el caso de que sepan programar. Esto tal vez, como es un asunto numérico, también lo pueden programar en una hoja de Excel. Yo me imagino que la mayoría de ustedes saben al menos meter datos en Excel, ¿sí? La verdad es que no hay que hacer gran ciencia. Vienen algunos pseudocódigos
y códigos en Python, ¿sí? Estos corren si los copian y los pegan en un editor de programación, corren. La idea es que se den cuenta que pueden hacer cálculos y que la mayoría de las veces, ya cuando estén enfrentándose a la vida laboral o a la vida profesional, ¿sí? Si no están dentro del desarrollo de teoría o cosas de estas, sino más bien se dedican a cuestiones de la vida cotidiana, o sea, cosas físicas, cosas prácticas, pues se van a dar cuenta de que mucho de lo que lleguen a desarrollar dentro del contexto de sus profesiones, obviamente que las estén ejerciendo, mucho tiene que ver con desarrollo numérico. Entonces, es importante que también se den cuenta de que la mayoría de los trabajos implica desarrollo numérico. Todo lo que hagan en análisis, en función de lo que es todo todo lo analítico está en términos de el conocimiento que se les da, teoremas, lemas, definiciones, cálculos que son prácticamente ad hoc, ¿sí? Pero en general y en la realidad es que muchos de lo que ustedes pueden llegar a desarrollar en la práctica dista mucho de lo que se les enseña aquí. Se los digo porque pues lo he visto, ¿no? Y lo he vivido. Entonces, el detalle aquí es que también se den cuenta de que pueden calcular aproximaciones numéricas inspiradas en la teoría, ¿sí? Entonces, en ese contexto y en función de eso es el trabajo que se les está dando, ¿no? Bueno, ahí está el proyecto, está el argumento, todo ahí, revísenlo. El formato que les doy es el formato que quiero que entreguen. O sea, ¿qué quiero que decir? Que el mismo formato en el cual yo les estoy entregando el documento es el mismo formato en el cual ustedes tienen que entregar, algo parecido. ¿Sí? O sea, tiene que ser formal el asunto. Si no es formal, va para atrás. Se los digo desde ahorita. O sea, no voy a aceptar cosas así nada más que lleguen y que me entreguen una cosa hecha a mano. Eso lo tienen que desarrollar en PDF. Si saben látex, mejor. Si no saben látex, pues usen doc. ¿Sí? Entonces no se preocupen. O sea, el chiste es que lo transcriban en un documento de PDF, lo entreguen, ya sea que lo entreguen por escrito físicamente o que lo entreguen en la plataforma. ¿Sí? Entonces, eso no nada más lo va a revisar Ángel y Ana, yo lo voy a revisar también. Entonces, entre los tres vamos a calificar eso. Pueden pensar que a lo mejor soy un poco exagerado, pero la realidad es que allá afuera en la jungla no les van a dar chance. Si entran a trabajar, ahí no les van a dar chance. O hacen bien las cosas, o si las hacen ahí más o menos, pues así van a tener que enfrentar las consecuencias. Entonces, pues normalmente aquí somos muy laxos en el contexto académico. Damos muchos chances para que puedan salvar la materia. Pero la realidad es que allá afuera no les van a dar chance. Entonces, va en ese tenor. Nada más en cuanto al trabajo, obviamente, no se preocupen por lo demás.
Bien, continuando con lo que hemos estado trabajando, ¿sí? El desarrollo de lo que implica ya el contexto de la definición de funciones diferenciables o función derivada. Este, pues ya vimos los 2 días pasados, empezamos con el contexto de lo que es la derivada direccional, ¿sí? Discutimos todo lo que tiene que ver con lo que es la derivada direccional, o sea que de dónde surge, por qué surge y todo este asunto, ¿no? Ya una vez que definimos lo que es la derivada direccional, entonces después nos centramos en deducir de la derivada direccional la derivada parcial, ¿sí? Y una vez que definimos las derivadas parciales, entonces nos podemos dar a la tarea de empezar a definir otras cosas. En el primer caso que fue lo que definimos el gradiente, ¿sí? Entonces, la definición del gradiente es la primera etapa. ¿Por qué? Porque es para definir la derivada simplemente para funciones de Rn en R. Entonces, esto nada más es como la punta del iceberg, ¿sí? Porque la teoría se extiende un poco más, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto, también vimos que, por ejemplo, las derivadas parciales se calculan exactamente como las derivadas, ¿sí? Pero al obtener las derivadas parciales, obtenemos otro argumento que es el gradiente, como ya lo hemos dicho, que es un vector. Entonces, las derivadas parciales, si bien se obtienen como se obtiene una derivada para funciones de R en R, el gradiente ya como tal no es un elemento tipo funciones de R en R, es un vector. ¿Sí? Se parece más a las funciones de de R en Rn que a las funciones de R en R. Entonces, en este contexto, pues también tenemos otras condiciones, ¿sí? Y una de ellas es lo que es la definición de función diferencial, ¿sí? Si observamos aquí, pues simplemente lo único que nos dicen, bueno, una función f de Rn en R, ¿sí? Está obviamente definida en un entorno en Rn, ¿sí? Es un conjunto abierto, ¿sí? Se pide que sea continuo, en este caso, no se dice, pero se supone, ¿sí? Ahorita vamos a ver la cuestión que no la puse aquí, pero que ahorita la voy a demostrar, de cuando una función es diferenciable, es continua. ¿Sí? Entonces, eso viene ahorita en un momento. Entonces, a partir de aquí, lo que tenemos es, pues, si la función es diferenciable, ¿sí? En el vector A, entonces existe un vector B en Rn, ¿sí? Y una función E que es el error, ¿sí? Es el error que, si recuerdan más o menos en los desarrollos de Taylor, ¿sí? No en la serie, sino más bien en las sumas de Taylor, ¿sí? Lo que tenemos es, para funciones de R en R, si lo recuerdan, tenemos desarrollos para la primera, la segunda, la tercera derivada, y por ahí se podía manejar un error, ¿sí? Esto se supone que se debe de ver en cálculo 2, ¿sí? Con más enjundia. ¿Por qué? Porque ahí las sumas también son importantes. Pero bueno, entonces E es el error, ¿sí? Pero con una condición. La condición es de que el error, cuando apliquemos el límite con respecto a h, y h se va a 0, ese límite tiene que dar 0, ¿sí? Y h tiene que ser pequeño. Esas son parte de las condiciones que se dan para
Estas cuestiones de funciones diferenciables, ¿sí? En el contexto de dónde sale esto, ¿sí? Esto sale de el mismo, mm, este, la misma definición que se da para la derivada, ¿sí? Ahorita la vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, a partir de ahí se lleva todo esto. Algo también que tenemos que notar es que este vector B, ¿sí? Está medio raro, ¿no? ¿Por qué creen que está ahí eh, este vectorcito? Porque parece, ahí se habla de si existe un vector B, pero ¿quién es ese vector B? ¿Qué implica ese vector B? ¿Alguna idea? Bueno, ese vector B es la derivada, ¿sí? Entonces, es la derivada de la función, que puede ser el gradiente, en este caso es el gradiente porque tenemos funciones de R en R, ¿sí? Y cuando nosotros calculamos una aproximación, ¿sí? Es aquí donde surge también esta cuestión donde tenemos, si la parte que se llama parte lineal, como lo estamos poniendo aquí, es lo suficientemente, bueno, h es suficientemente pequeña, ¿sí? Podemos de alguna manera discriminar el error, ¿sí? Entonces, si discriminamos el error, podemos hacer una analogía entre la función aplicada al vector más h y obviamente eso sería más o menos aproximado a este valor, ¿sí? Entonces, esto también funciona, ¿por qué? Porque esto nos permite hacer aproximaciones numéricas, ¿sí? Entonces parece ahí medio raro, pero todo surge de lo que en algún momento podemos llegar a definir como el límite cuando h tiende a cero, ¿sí? De f de a más h menos f de a entre h, ¿sí? Y obviamente aquí estaríamos hablando de la derivada de f. ¿Quién es la derivada de f? Pues depende de qué tipo de f estemos tomando, ¿sí? Es como les decía, donde el error relativo tiende a cero, ¿sí? Cuando h es muy próximo a cero, ¿sí? Pero en este caso es como les digo, si el error es muy pequeño, ¿qué idea se puede obtener de lo que es el error? Numéricamente hablando. ¿Ya llevaron análisis numérico alguno de ustedes? No. ¿Alguno de ustedes está estudiando actuaría? Pero no han llevado análisis numérico. No. Bueno, no se la lleven análisis numérico todos. Todos. No es que sea muy bonita la materia, es muy útil. Es muy útil. ¿Qué es el error? Bueno, el error es la interpretación que hay entre la aproximación entre dos. Supónganse, se los voy a poner así, más o menos. Una idea muy coloquial. Normalmente tenemos una gráfica, una función de ese estilo, ¿sí? Entonces, esta función de este estilo, nosotros proponemos generalmente diferentes métodos, ¿sí? El método que van a desarrollar es uno de este tipo de métodos, ¿sí? Pero la idea es, en un supuesto, desarrollar una aproximación a través de una curva, ¿sí? Que
supónganse que es un polinomio, ¿sí? Entonces, la distancia que hay de aquí a acá, ¿sí? Es el error, ¿sí? Entonces, obviamente hay maneras de tomar el error, hay diferentes formas de proponer esa distancia, ¿sí? Pero aquí se los explico muy genéricamente para que se den una idea. Entonces, entre más próximo sea la distancia entre este punto y este punto, ¿sí? Mejor es la, la aproximación que están dando. Si el error está en función de 10 a la menos 3, por ejemplo, es un excelente término. Normalmente se toman 10 a la menos 2. Se tolera eso. ¿Sí? Pero hay métodos en los cuales pueden dar una aproximación de 10 a la menos 6. O sea, son aproximaciones extremadamente buenísimas. Cuando estén llevando método de Runge-Kutta, ahí se van a dar cuenta del potencial que tiene el análisis numérico. ¿Sí? Y si tienen la posibilidad de llevar ecuaciones diferenciales con análisis numérico, llévenlo. Es muy, muy recomendable. Bueno, después de la ilustración, esto nada más es para decirles por qué se puede discriminar esto. Porque si la aproximación, el error es este. Si el error es muy chiquito, pues puedo tomar, supónganse que numéricamente no tienen la manera de, ustedes proponen un estudio y en ese estudio ustedes tienen una serie de datos y esa serie de datos les da una gráfica, pero en la gráfica ustedes no saben si realmente cerrando la curva ya tienen. Entonces lo que tienen que hacer es proponer una gráfica que une esos puntos. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí ustedes definen eso como su función. Entonces, a partir de ahí hay métodos que les permiten, pues, dar una función con una aproximación muy buena. ¿Sí? Y eso les permite diseñar métodos de solución de problemas que pueden redituarles mucho a la hora de resolver problemas, valga la redundancia. Bueno, ya, se acabó la ilustración. Entonces, este error, por eso se discrimina, ¿sí? Y pues se toma nada más como aproximación esto. Punto. ¿Sí? Entonces, ya que me extendí un poquito en eso, pues es una manera de darles por qué se habla de la diferenciabilidad. Parece que no tiene mucho que ver, ¿sí? Pero la realidad es que los temas en cuestiones de lo que es una función diferenciable, ¿sí? Nos permiten resolver un montón de problemas que no se pueden resolver nada más con la parte analítica. Entonces, esto, por eso soy insistente, por eso soy así como muy puntiagudo ahí, pisando, pisando, pisando. Entonces, es simplemente esa idea, ¿sale? Porque pues nos podemos poner aquí a hacer talacha de, a lo mejor lo que quieren ver es que me ponga yo a hacer derivadas parciales a lo loco, pero si ya de alguna manera tienen la noción, ya les dije cómo se resuelven las derivadas parciales, ya resolvieron derivadas en cálculo 1, pues desempolven todo ese conocimiento que tenían de cálculo 1 porque lo van a necesitar otra vez, ¿sí? Entonces, no solo van a calcular derivadas, o sea, todas las propiedades de las derivadas no de las derivadas en sí como tal para lo que son las funciones, sino las derivadas parciales, todas, absolutamente todas, tienen una condición. Tienen que usar exactamente las mismas propiedades que usaron en cálculo 1. Si derivan con respecto a x, todo con respecto de x es exactamente lo mismo. Todas las demás variables, z, y y w, van para afuera. Se concentran en x, derivan sobre x, sacan todo lo demás y ya el resto lo pegan. ¿Sí? De eso se trata. Suena muy simple, parece que lo estoy simplificando mucho, pero la realidad es que no, ya les dije ayer, hay derivadas que son de respeto, entonces no hay que subestimar el cálculo de las derivadas parciales, ¿no? Pero bueno, es nada más por decirles algo.
Bien, la unicidad del vector gradiente. Una de las condiciones de lo que se habla en el contexto de las derivadas es la unicidad de lo que definimos anteriormente como el vector b, ¿sí? En este caso, la definición es que este vector tiene que ser único, ¿sí? Y bueno, lo que les decía, en este caso tiene que ser el gradiente, ¿sí? Entonces es importante que pues sepamos esto. Digo, a lo mejor suena redundante en el contexto porque ya en cálculo 1 se les dijo, bueno, a ver, si tenemos una derivada, la derivada es única. Pues sí, los límites también, el límite es único, no hay más. ¿Sí? Como estamos centrados dentro de la condición de los límites, pues esto implica precisamente que las derivadas sean únicas. Entonces, teniendo el vector gradiente definido en un punto A o en un vector A, podemos resolverlo caso a caso. ¿Sí? Podemos revisar cada uno de los términos, podemos hacer eso. La unicidad con 1, para ahí sería suficiente. Pero aquí lo vamos a hacer de forma general. Entonces, vamos a tomar en la demostración de la unicidad y conexión con las derivadas parciales, un caso en N2. ¿Sí? Estaba desarrollando una demostración más general, pero creo que estaba muy enredada, entonces, digo, se las puse viene en el PDF que le subí, pero no viene aquí, o sea, no la puse aquí porque está muy, muy loca la demostración. Pero la pueden revisar ahí en el PDF, si tienen pequeña curiosidad. Bien, aquí supongamos que f es diferenciable en un punto A, o sea, va a ser con casos de R2 en R, ¿sí? O sea, con n igual a 2. Y vamos a tomar h en el contexto de h, 0. O sea, el vector h va a ser h, 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a usar? Pues vamos a usar la definición de función diferenciable. ¿Sí? O sea, estamos suponiendo que f es diferenciable, ¿sí? En el punto A. Entonces, como nada más tenemos la definición de función diferenciable, pues tenemos este caso, ¿sí? ¿Cuál es el punto importante aquí? Pues son varios casos, ¿no? Entonces, por la definición, vamos a dar esto, ¿sí? Entonces, otra condición que también tenemos que enlazar aquí, pues es esta parte, ¿sí? La derivada parcial con respecto de x, ¿sí? ¿Qué va a implicar? Pues la derivada parcial con respecto de x va a tener una condición. El límite, simplemente, como lo habíamos definido en la sesión anterior, ¿sí? Es el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De f de a1 más h, a2, o xy, ¿sí? Como lo habíamos visto ayer, x0, y0, ¿sí? Pero estamos trabajando en el punto A, ¿sí? Que es A1, A2, este de aquí. Entonces, por eso estamos trabajando en esto. Ahora, ¿esto qué va a implicar? ¿Qué notan ahí? Hay una situación muy sencilla que podemos observar. Si se dan cuenta, tenemos este término y tenemos este término. Y acá tenemos este término y tenemos este otro término. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos la diferencia de estos dos, o sea, sumamos un 0 de los dos lados, entonces tenemos f de a1 más h, a2, menos f de a1, a2. ¿Sí? Y esto que está aquí es exactamente lo mismo que está acá. Bueno, en una equivalencia, por supuesto. ¿Sí? Y eso es por definición. ¿Sí? Entonces, esta parte es lo que vamos a tomar
¿sí? Tomamos esto y lo sustituimos acá arriba, ¿sí? Y una vez que lo sustituimos, ¿sí? Hacemos todas las operaciones. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente desarrollar primero las equivalencias, tenemos que sacar el producto interior aquí, ¿sí? Tenemos una condición porque tenemos B, que sería B1, B2, ¿sí? O sea, el vector B es B1, B2, ¿sí? Pero como H es 0, entonces por un lado vamos a tener simplemente B1 y por el otro lado 0. Entonces, eso más el límite aplicándolo ¿a quién? Pues a esto, ¿sí? Pero como el límite del error tiende a 0, pues con eso simplemente nos queda que donde el error tiende a 0, análogamente B2 es la derivada parcial con respecto a esto. Entonces, lo que estamos viendo es simplemente que la derivada parcial de esto es B1. ¿Sí? Entonces, va a ocurrir de forma análoga, si yo calculo la derivada parcial con respecto de y, va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial de x es b1 y la derivada parcial de, de f con respecto de y va a ser b2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Simplemente que el gradiente es el vector b. ¿Sí? Entonces, con eso podemos ver que el vector gradiente o el vector b es único. ¿Sí? No sale de ningún otro lado, sale directamente de aquí. ¿Sí se entendió la idea de la demostración? Esta está muy sencilla, pero muy ilustrativa. ¿Sí? Si esto lo generalizamos a n términos, vamos a obtener exactamente todos los valores, B1, B2, B3, B4, hasta Bn. ¿Sí? O sea, haríamos exactamente lo mismo para cada uno de los casos. Yo hasta obtener el gradiente. ¿Sí? O sea, se puede decir que esto se puede hacer por inducción. Ese sería el primer paso. Esto se generaliza, simplemente es una pequeña muestra de lo que podemos hacer, ¿no? Con esto. ¿Alguna duda con esto, muchachos? ¿No? Bien. Entonces, bueno, ya vieron de dónde sale, por qué son equivalentes estos de aquí, ¿sí? Ya lo vieron, ya hice, ahí está en la otra lámina. Esto no se los he puesto, les voy a subir estas láminas todas rayoneadas en la clase de hoy, ¿sí? Para que cuando estén pasando, esto normalmente les voy a recomendar que lo vean en una computadora, porque si lo intentan ver ¿cómo se llama? En el celular o en la tablet, bueno, hasta donde yo me quedé, si abren el PDF en Adobe, no se puede ver como se ve en Windows, ¿sí? Entonces aquí está en forma de presentación, entonces pues aquí se puede ver como si fueran una sola lámina, pero son varias. Entonces, por eso les digo. También por eso les estoy subiendo ya los PDFs para que ahí tengan todo continuo y no estén ahí nada más viendo exactamente lo mismo, y que cada lámina, si lo han hecho, que en esencia una lámina es nada más esto, pero al mover el PDF, pues se divide en varios para poder precisamente ir presentando diferentes puntos, ¿no? Bueno, consecuencias fundamentales: si f es diferenciable, entonces existen todas las derivadas direccionales en A, ¿sí? Y están dadas por, obviamente, este asunto, ¿no? Esto ya lo vimos. Existen todas las derivadas parciales en A y son las componentes del gradiente. Entonces, la aproximación lineal L, ¿sí?
dada de esta forma, ¿sí? Es lo que acabamos de ver, la aproximación lineal, esta que definimos atrás, ¿sí? Es la mejor aproximación lineal a F cerca de A, ¿sí? Insisto, aquí no se dice, pero esta es una parte numérica muy importante. Bien, eso solamente son así como un repaso, ¿no? Y la continuidad, F es continua en A, entonces esto no ocurre si solo existen derivadas direccionales. Y es aquí donde viene el siguiente teorema. Pero este teorema no lo incluye y entonces lo vamos a demostrar a mano. ¿Sí? Entonces, este teorema, bueno, porque siempre me cambian los colores aquí. Ok, a ver, entonces voy a usar el negro y el rojo. Tiene dos, ok. Teorema, ¿qué dice el teorema? Vamos a tener una función de Rn en Rm, una función de Rn en Rm, ¿sí? Diferenciable en x0, ¿sí? Entonces f es continua en x0. Bueno, una de las cuestiones que están aquí permeando, ¿sí? Es que tenemos una condición. O sea, si f es diferenciable, entonces, ¿qué es lo que tenemos? A grandes rasgos. Bueno, una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta aquí, ¿sí? Es que la distancia que hay entre cualquier punto X que tomemos, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos un X en el dominio de F, ¿sí? Tomamos X en el dominio de F, entonces una condición que tenemos dada es que la norma de F de X menos F evaluada en X0, ¿sí? Va a estar definida o va a ser menor o igual a, en este caso, a M1, ¿sí? Por la norma de M1 por la norma de X menos X0. ¿Por qué creen que se da esta condición? Porque si la función es diferenciable, ¿sí? Uno de los contextos que podemos trabajar aquí es un término donde se presenta la derivada, ¿sí? Y el valor de la derivada multiplicado por la distancia entre los puntos nos permite darnos cuenta que es un número. Ese número está acotado. Entonces, la diferencia entre f de x menos f de x0 es un término que está acotado. ¿Sí? Ahora, hay un pequeño detalle ahí. El pequeño detalle es que tenemos una
una distancia que es variable. ¿Por qué? Porque el único punto que tenemos ahí bien definido es el x0, el valor de x es una variable, entonces ahí no es tan claro que esté acotado, pero al final x toma valores en R, entonces podemos decir que para cualquier valor de x que tomemos, eso me va a dar un valor real. ¿Sí? Entonces, esto simplemente sustituyendo, ¿sí?, estos términos, podemos dar una interpretación donde se aplica una especie de teorema de el valor medio, ¿sí?, para estos casos. Y en este contexto tendríamos la siguiente condición. La derivada con respecto de x, ¿sí?, y multiplicado por h, ¿sí? Y obviamente esto tendría que ser menor o igual a m1 por la norma de h. Entonces, o más bien m, donde m es la raíz cuadrada de la suma de las dos raíces, de los dos cuadrados de los elementos de la matriz. Entonces, ¿qué tenemos además de todo esto? Vamos a escoger un término epsilon igual a 1, o sea, vamos a restringir el valor de epsilon, ¿sí? Y este valor de epsilon igual a 1, pues es simplemente para poder determinar circunstancias que hemos estado trabajando en diferentes contextos, ¿sí? Y a partir de ahí, si tomamos epsilon igual a 1, ¿sí? Una vez que podemos utilizar la definición de derivada, ¿sí? Entonces existe un delta 1 mayor a 0, un delta 1 mayor a 0, ¿sí? Tal que la norma h de h sea mayor que 0 y sea menor que delta 1, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque la derivada está utilizando el límite, entonces en la derivada, pues si el límite existe, pues simplemente podemos utilizar también los términos de el contexto del límite, o sea, epsilon y deltas, ¿sí? Una vez dado esto, entonces, por la diferenciabilidad que tenemos de esto, vamos a tomar, en función de lo que hemos visto, lo siguiente. Entonces vamos a tomar la norma, ponerlo, porque si no estoy acá bailando. Entonces tenemos f de x0 más h menos f de x 0 menos h, o menos, perdón, la derivada de f evaluada en x0 por h. Esto en norma. Y esto tiene que ser menor a epsilon evaluado por la norma de h. ¿Sí? Y esto, obviamente, si tomamos h igual a 1, esto va a ser igual a h. ¿Sí? Entonces, con esto, si la norma de h es menor que delta,
¿sí? Entonces, la desigualdad triangular nos permite hacer lo siguiente, ¿sí? Entonces, podemos tomar la norma de f de x0 más h menos f evaluado en x0, ¿sí? Y esto lo evaluamos, ¿sí? Sumamos un 0 aquí, ¿sí? ¿Y cuál es ese 0? Pues el siguiente, tomamos la norma de f de x0 más h menos f de x0, ¿sí? Menos la derivada de f evaluada en x0 por h más la derivada de f de x0 más h. Perdón, por h. Esto es por h. Sí, o sea, no estoy haciendo otra cosa, simplemente estoy sumando un 0 en este caso. Entonces, al sumar ese 0, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ahora simplemente fragmentar este bicho. ¿Cómo le hacemos? Pues simplemente por desigualdad triangular, esto va a ser menor o igual a la norma de f de x0 más h menos f evaluada en x0 menos d de f evaluada en x0 por h. ¿Sí? Y esto obviamente en la norma más la norma de d de f evaluada en x0 por h. ¿Sí? Bien, teniendo esto, hacemos las sustituciones que habíamos estado trabajando. ¿Sí? Las dos primeras sustituciones, ¿cuáles son? Observen este bicho y observen este bicho. ¿Qué harían? Ya sé que se están durmiendo porque a lo mejor ya estamos en un nivel donde esto está denso. Sí, pero les dije que esto se iba a poner más heavy. Simplemente tenemos que hacer las sustituciones que están ahí. ¿Sí? O sea, la primera, y si observan esto, también, ya está prácticamente. ¿Esto a qué es igual? Haciendo la sustitución. El primer término lo tengo que sustituir por h, ¿sí? O sea, este de aquí. O sea, todo este término simplemente lo sustituyo por. De hecho, ni siquiera es igual. Esto es menor estricto, menor igual. Bueno, aquí sería. No. Es menor estricto. ¿Sí? Eso es menor que la norma de h. Y el otro término lo tengo que tomar de acá. Entonces esto es más m1 por la norma de h. Y luego, esto es igual a 1 más m1 por la norma de h. Bien, ya que tenemos esto, ¿sí? Si tomamos x0 o tomamos x igual a x0 más h y tomamos m1 igual a 1 más m, ¿sí? Podríamos tomar simplemente este resultado y decir lo siguiente.
¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Bueno, a ver. A seguir con el negro. Eso lo puse en rojo para que resalte. Este, si tomamos x igual a x0 más h, ¿sí? Y tomamos m igual a m1 más h, más 1, perdón. ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, esto nos va a llevar a demostrar la continuidad. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros nos fijamos en la norma de f de x0 más h, ¿sí? Menos f de x0, como estamos probando la continuidad, tenemos que, por eso fue que tomamos epsilon y delta, ¿sí? Entonces, en este contexto, esto sería menor que ¿qué? Sí, 1 más m, o más bien, en este caso sería 1 más m, por la norma de h, ¿sí? Ah, no, a ver, espérame, que más bien sería m, esto es menor que m por la norma de h, ¿sí? Sustituyendo esos términos que están ahí. Obviamente estoy haciendo alusión a esto, ¿sí? Por otro lado, ya que tenemos esto, ¿sí? De tomamos esto para varios deltas, ¿sí? Y entonces, en el contexto, vamos a tomar un delta, ¿sí? Definido de la siguiente forma. Tomamos el delta menor que delta 1 y delta 2 que va a estar que va a ser equivalente, ¿sí? A epsilon prima entre 1 más m. O en este caso, más bien sería m. ¿Sí? Ya con esto, pues simplemente, ¿sí? Tomamos nuevamente la norma de f evaluada en x0 más h, ¿sí? Menos f de x0, ¿sí? Donde este término estaba definido por el delta, ¿sí? Entonces, esto sería menor que m. Tomamos, en este caso, si suponemos que es delta 2, tenemos a epsilon entre m. Entonces, esto es igual a epsilon. Prima. ¿Sí? Siempre se me mueven las hojas. Bueno, ya con esto pasamos al contexto de que si esto se cumple y obtenemos el límite, pues simplemente esto muestra que f es continua en x0. ¿Sí? Esta sería la demostración
del hecho de ver que si una función es diferenciable, entonces es continua. Entonces, regresando al a las láminas, pues tenemos aquí ya la continuidad demostrada, entonces ya podemos hablar ahora sí con toda confianza de que si f es continua, pues bueno, pues ahí está ya, ¿no? O sea, si la función es diferenciable, entonces tenemos la continuidad garantizada, ¿sí? A partir de aquí. Entonces, porque he venido hablando de algunas cosas, así, las solté primero y luego las definimos, ¿no? O las demostramos. Bueno, ya una vez hecho todo esto, ya podemos hablar con toda confianza de si es una función diferenciable, entonces continua. Entonces, bueno, aquí lo puse así como que muy rimbombante, ¿no? Una advertencia importante. La existencia de todas las derivadas parciales no implica diferenciabilidad, ¿sí? Es necesario que el error tienda uniformemente a cero en todas las direcciones. Esto es importante, ¿sí? No es suficiente. A veces uno puede pensar, oye, es que se habla de la función que es diferente, es derivable. Entonces, si es diferenciable es lo mismo, a rajatabla no. ¿Sí? A rajatabla no. ¿Por qué? Porque si el error tiende uniformemente, ya sabemos que es una convergencia uniforme, ¿sí? Si lo recuerdan, o se los recuerdo, es tomar un punto X y tomar un punto Y dentro del dominio de cualquier función, ¿sí? Y es continua perdón, y es uniformemente continua si la diferencia de f de X menos f de Y en su norma es menor que epsilon. Obviamente para epsilon mayor a 0, partiendo de un delta mayor a 0, ¿sí? Con X y Y en norma menor a delta, ¿sí? Y eso es para cualquier par de puntos en una bola abierta definida dentro del dominio de la función, ¿sí? Eso es que sea uniformemente continua la función. Entonces, y pues obviamente es uniformemente continua, y que tiende a cero, ¿no? En todas las direcciones. Porque ¿qué pasa si una dirección, o bueno, un error no provoca que el error no tienda a cero? Tan sencillo como que la derivada no existe. Podrán existir las derivadas en otros contextos, pero ahí no. ¿Sí? Bueno, es nada más por decir algo. Entonces, interpretación geométrica del plano tangente. Ya lo hemos discutido, ¿sí? Esta es la definición de lo que dimos como el plano tangente para funciones de R2 en R, ¿sí? Entonces, obviamente, el plano tangente toca un punto en la gráfica de la función. Obviamente, si estamos enfocados en un vector A, B, ¿sí? En ese contexto, en ese punto, cuando nosotros evaluamos la función, si tenemos que nuestra función es diferenciable, entonces se define de esta manera el plano tangente para funciones de R2 en R. ¿Sí? Entonces, este plano tangente contiene todas las rectas tangentes en las curvas, en todas las direcciones posibles, obviamente dentro del plano. ¿Sí? Y el plano puede ser de cualquier forma, puede ser horizontal, puede ser inclinado, o sea, puede ser de muchas maneras, ¿no? Entonces, bueno. Esto ya lo vimos en la figura que ilustramos al principio, ¿sí? Aquí, bueno,
Me pone signos de interrogación porque no jaló el látex, la referencia. Bien, pero bueno, es la gráfica que vimos al principio. Si se acuerdan, ese plano tangente que estaba ahí, el plano tangente que corta y que traza una tangente. Bueno, ahí esa es la figura a la que hace referencia esto. Condición suficiente para la diferenciabilidad. ¿Sí? Vamos a demostrar este teorema. Entonces, o creo que lo dejé, sí, lo dejé pendiente ¿sí? Porque la demostración de también está larga. Entonces, esto lo vamos a demostrar un poquito más adelante, pero lo enuncio para que quede ahí. ¿Qué es lo que dice este teorema? Si todas las derivadas parciales, o sea, la derivada parcial de f con respecto de xy existe, ¿sí? Y eso es para toda i en los términos que van de 1 a n, ¿sí? Entonces existe un entorno, existe ¿cómo se le puede llamar? Existe un conjunto donde la función f está definida, ¿sí? Y ahí podemos trazar una bola, ¿sí? A eso hace referencia al entorno, ¿sí? Un entorno de A, ¿sí? Y todas estas son continuas. Bueno, algo así como que necesitamos la demostración, es un tacho análogo al teorema que acabamos de demostrar. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya con el teorema demostrado, pues podemos decir que queda saldado. Vienen las notas que les subí. Ahí lo pueden checar también. Entonces, en el entorno de A son continuas en A. O sea, cada una de las derivadas parciales, ¿sí? Son continuas. Entonces, f es diferenciable. ¿Sí? Aquí sería como el recíproco más bien. ¿Sí? Pero obviamente aquí va en... No en un sentido donde estoy diciendo que si es continuo es diferenciable, porque eso no es cierto necesariamente. ¿Sí? Si es diferenciable es continuo, pero el recíproco no se da. Si eso lo recuerdan de cálculo 1, ¿sí? Siempre se les dijo en cálculo 1, una función, si es diferenciable, es continua. Pero si es continua, no necesariamente es diferenciable. ¿Por qué? Porque tenemos las funciones que terminan en pico. ¿Sí? Entonces, esos son los casos así como más recurrentes. Pero en este caso estamos hablando de las derivadas parciales. Entonces, ya en esencia, la función aplicada a la derivada parcial en particular, la función como tal ya es derivable, ya es diferenciable. ¿Sí? En ese contexto, la función f aplicada a xy es diferenciable. Entonces, por eso existe la derivada parcial. Entonces, como existe la derivada parcial, entonces es continua. Como es continua, entonces es diferenciable. Bueno, para cada uno de los casos. Y por lo tanto, de lo que se traduce de ahí es que también es continua. ¿Quién? En este caso, todo el gradiente. ¿Sí? Entonces, a las funciones que satisfacen estas condiciones se les llama de clase C1, son continuamente diferenciables. Un ejemplo, ¿sí? Si tomamos f de x igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ¿sí?
Esto se puede entender como la distancia al origen. O sea, ¿qué distancia? Pues tómense cualquier par de puntos, ¿sí? O tómense cualquier punto en el origen, y entonces a partir de ahí obtienen ese resultado. O sea, tómense cualquier punto XY, ¿sí? Si ustedes definen ese valor como la norma entre el origen y ese punto, pues simplemente les queda la norma de ese punto. Al final es la función distancia, como se define aquí, ¿sí? Derivadas parciales en cero, ¿sí? Pues simplemente obtenemos esto, no existen, ¿sí? Los límites laterales, por lo tanto f no es diferenciable en 0,0. ¿Por qué? ¿Qué notan ahí? O sea, tenemos la función f de x con la raíz cuadrada de x0 más, perdón, x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Las derivadas parciales en 0,0 me dan eso. ¿Qué pasa ahí, muchachos? Lean todo. Ahí está la respuesta. Los límites laterales no existen, porque por un lado me da un positivo y por otro lado me da un negativo, ¿sí? Entonces, en ese contexto, la derivada no existe, por lo tanto, f no es diferenciable en 0,0, ¿sí? En 1,0 las derivadas parciales existen y son continuas, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo calculan las derivadas parciales? Bueno, pueden tomar este bicho y lo derivan con respecto de x y luego otra vez lo derivan con respecto de y, ¿sí? Y así es como obtienen las derivadas parciales con respecto a 1,0, ¿sí? Entonces, ¿eso qué les da? Pues simplemente 1 y 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues simplemente sustituimos el 1 y sustituimos el 0 y ya está. Entonces, esto es... en el primer caso lo que tenemos es el cálculo de las derivadas parciales y en el segundo caso es la sustitución del punto 1,0. ¿Sí? Entonces, en este caso, sí existe la derivada parcial o la derivada direccional con respecto de u, entonces me va a dar esto, ¿sí? Tomando el punto 1,0, que es el resultado de la derivada o del gradiente, ¿sí? Multiplicado por puntualmente, ¿sí? O utilizando el producto interior, multiplicamos el 1,0 por el vector unitario que definimos arriba, que es 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Entonces ya con eso, haciendo las operaciones, pues simplemente podemos darnos cuenta, o sea, es 1 más 1 por pues me da 1 entre raíz de 2 y del otro lado me da 0. La derivada de la función f de Rn en R, en A no es un número, ya les había yo comentado esto, ¿sí? Es un vector al cual vamos a definir como el gradiente de f evaluado en A, ¿sí? Entonces, este vector puede ser en R2, en R3 o en R4 o en Rn, ¿sí? Codifica todas las derivadas, entonces ya vimos otra vez, se repite la historia que la derivada direccional de f con respecto al vector u es el gradiente multiplicado por
el vector U. Entonces, ahora, aquí hay algo importante, ¿sí? Aquí estamos hablando del gradiente, ¿sí? Esto es importante, porque ustedes podrían pensar que el vector gradiente, ¿sí? Como lo vimos en las funciones de Rn en R, perdón, de R en Rn, es el vector tangente. No, es el vector ortogonal en el punto. O sea, el gradiente de este bicho es para el punto en donde estamos evaluando la función con respecto al plano, es ortogonal. ¿Sí? Entonces, este es uno de los puntos clave que se definen en este tipo de condiciones. Apunta en la dirección del máximo crecimiento, ¿sí? Y define la mejor aproximación lineal a f cerca de a. ¿Por qué? Porque aquí también hablamos de la diferenciabilidad. Entonces, pues al final, la definición canónica de una función cuando es diferenciable queda de esta forma. Si f es diferenciable en a, sus derivadas, ¿sí? O su derivada es el gradiente de f. Esto estamos hablando de una función de Rn en R, ¿sí? Entonces, esta sería la definición formal, la hemos estado utilizando todo el tiempo, pero hemos hecho la analogía con varios aspectos y utilizando en algunos casos la derivada direccional como guía. Esa es la única definición consistente que generaliza el concepto de unidimensionalidad, ¿sí? Conserva todas las propiedades esenciales de las derivadas parciales, ¿sí? O sea, eso es lo que quiere decir. Eh, Aquí entramos ya a aguas más pantanosas. Definición general de la derivada para funciones vectoriales de variable vectorial. ¿Sí? Hemos estado estudiando funciones de Rn en R, o sea, funciones escalares de variable vectorial, cuya derivada es un punto, ¿sí? O un vector, ¿sí? Este vector codifica todas las derivadas, bueno, exactamente todas las derivadas direccionales y define la mejor aproximación lineal, etc. ¿Sí? Ahora consideremos funciones de este estilo. ¿Qué me pueden decir ahí, cada uno de ustedes? Supónganse que ahora esa f es diferenciable. Ya conociendo las derivadas parciales y conociendo la definición de derivada para funciones de Rn en R, ¿qué me pueden decir en este caso si tenemos una función de este estilo y es diferenciable? Echen a andar la ardillita. ¿Qué pueden decir? O sea, tienen una función que está definida en Rn, obviamente está definida en un conjunto en Rn, ¿sí? Que puede ser el mismo Rn, y me manda la imagen a Rm. Y además, su regla de correspondencia es un vector, ¿sí? Donde cada uno de cada una de las componentes es una función de Rn en R. ¿Qué pueden decir a partir de ahí?
O sea, tiene una función que va de Rn en R, M, y obviamente es una función vectorial de variable vectorial. Entonces, cada una de las componentes es una función escalar. O sea, es una función que va de Rn en R. Sabiendo eso y sabiendo que la función f en general es diferenciable, ¿qué dirían? ¿Qué argumento me pueden dar? A ver, aquí hay ya no sé ni qué. Yo estudio actuaría. Ok, perfecto. Es de la última, de una pregunta que hice antes, ¿no? Pues que cada uno de estos bichos, o sea, es tan, cada uno de estos bichos, o sea, cada una de las funciones, ¿sí? Va a tener su propia derivada. Y cada una de estas derivadas obviamente va a ser de esta forma. Ah, no, es al revés. Bueno, cada una de estas derivadas es de esta forma. La f evaluada en a, ¿sí? Pero f1, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta la derivada, ¿sí? En f n m. Bueno, evaluada en a. Ahora les pregunto, ¿eso es un vector? No lo puse en forma de vector, Cecilia. Es una matriz. Es una matriz de n por m. ¿Por qué? Porque tiene m términos con n variables. O sea, cada vector, o sea, cada uno de estos me genera un vector, que es el vector gradiente, ¿sí? Me genera un vector de, en este caso, n términos, ¿sí? Y esos vectores de n términos me van a generar, ¿sí? Si los apilo, una matriz de n por n. ¿Sí? Donde cada fi en Rn es una función escalar, ¿sí? Entonces, pues, eso hablando de la yésima componente, obviamente, ¿sí? Entonces, surge una pregunta fundamental, ¿cómo se generaliza el concepto de mejor aproximación lineal cuando tanto el dominio como la imagen son multidimensionales? ¿Sí? O sea, este es algo que se me ocurrió ponerlo, ¿sí? Pero bueno, entonces la respuesta es que la derivada de f evaluada en a debe de ser una transformación lineal, ¿sí? O sea, la derivada de f en a es una función que va de Rn en Rm, que aproxime el comportamiento de f cerca de a. Porque al final la derivada es una razón de cambio instantánea. Pero en términos de las derivadas para funciones de Rn en Rm, ¿sí? No cambia la misma condición. Cambian las situaciones en cuanto a la parte teórica, pero al final el contexto es el mismo, es una razón de cambio instantánea, pues por eso hablamos de esto. Entonces, definición formal de diferenciabilidad para funciones vectoriales. Si tenemos una función de Rn en Rm definida en un entorno abierto, ¿sí? En A, o sea, de A, que pertenece
a Rn, decimos que f es diferenciable en A si existe una transformación lineal, ¿sí? O sea, este vector, ¿sí? Y una función, esta, que ya la conocen, obviamente, pero aquí desde otro contexto, tal es que tenemos esto, ¿no? O sea, tenemos exactamente lo mismo que vimos, pero para funciones de Rn en R. ¿Sí? O sea, tenemos la de la diferenciabilidad en este caso, y obviamente estamos mandando el error a cero. Es exactamente la misma idea que les había yo comentado. El error tiene que estar, tiene que ser muy chiquito, ¿sí? O sea, mi aproximación se va a basar en esto, ¿sí? Con esos dos términos tengo que tener una aproximación muy buena a la función, ¿sí? ¿Qué cosa representa la función? Pues no sé, depende de qué estemos hablando, pero en caso de funciones vectoriales, de variable vectorial, pues imagínense, pues una superficie, o sea, y ya. Es como, por ejemplo, cuando, les voy a poner esta analogía. Yo creo que a lo mejor ustedes lo han hecho, ¿sí? O si no han visto incluso un truco de magia hecho a la misma condición, donde ustedes toman o alguna persona toma una pelota, toman una sábana y le ponen la sábana encima a la pelota. Obviamente la sábana, si la ponen de forma extendida, nada más va a cubrir en cierta parte a la pelota, ¿sí? Supongamos que esa parte es la que les interesa, ¿sí? Esa sábana, que la parte que cubre la sábana es la parte que a ustedes les interesa. Esa semiesfera, ¿sí? De alguna manera que está representada por la sábana, es la función de aproximación a la función tal como la pueden entender como la pelota, o sea, una esfera. ¿Sí? Ustedes tomaron una sábana, aplicaron la función se acomodó y en un área tiene una aproximación muy buena. ¿Sí lo ven? O sea, esa sábana que cubre, de alguna manera, tiene la misma forma que la pelota en cierta área, en cierta parte. ¿Sí? Entonces, esa sábana que cubre es la función que ustedes proponen, o sea, esto que está aquí, ¿sí? A la función que ustedes dan, a la función que les dieron. Entonces, lo que ustedes diseñan y lo que ustedes proponen es esto y lo que tienen en realidad es esto. ¿Con cuál van a hacer los cálculos? Con este. ¿Por qué? Porque van a hacer aproximaciones. ¿Sí? ¿Sí me entienden todo esto que les estoy comentando? No me entienden. El error tiene que ser ínfimo y la función que ustedes definen de esta manera, ¿sí? Ahí se ve más limpio. ¿Sí? La función que definen aquí tiene que tener una aproximación lo suficientemente buena como para poder despreciar el error. ¿Sí? Entonces, supónganse que ustedes tienen la pelota es de su hermanito o de su hermanita, ¿sí? Pero no quieren rayar la pelota. Entonces usan la sábana, ¿sí? Porque quieren tomar medidas. ¿Para qué? No sé. Supónganse que quieren tomar medidas y quieren hacer unos recortes o algo y necesitan la forma de la esfera de la pelota. Y entonces no van a rayar la pelota ni la van a cortar la pelota, sino que toman la sábana, se les ocurre, ustedes generan esa función, ¿sí?
envuelven hasta cierto punto la pelota y esa parte que van a ustedes a recortar es la función que ustedes están aplicando a la pelota. Y sobre la pelota está, la sábana es donde están trabajando. ¿Sí? Es donde hacen todos los cálculos, donde hacen todas las mediciones, donde hacen todos los recortes. ¿Sí se entiende más ahora? Y obviamente la idea es que la forma que toma la sábana sea muy parecida a la de la pelota. Porque a lo mejor le quieren dar una sorpresa a su hermanita y quieren usar los recortes y le quieren hacer una carita a la pelota. Y cuando ve a la niña o el niño la pelota, a lo mejor se pone contento o contenta, ¿no? Por decir algo. Es nada más un ejemplo, ¿no? Ahí muy tratando de hacerlo ilustrativo. Bien, bien, ahí está todo mi rayoneo. Interpretación, la función f se aproxima cerca de a por una función afín, o sea, esta es lo mismo que acabo de discutir ahorita. ¿Sí? O sea, todo exactamente lo mismo. Y obviamente donde el error tiene que tender a cero. Teorema de unicidad, este es exactamente lo mismo. La demostración aquí está, supongamos que existen L1 y L2 que satisfacen la definición restando las expresiones para f de x. Entonces se obtiene esto. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Si recuerdan, por ahí vimos L, o sea, en el caso anterior del enunciado, aquí, tenemos esta parte lineal, donde L es la derivada. ¿Sí? Entonces, por eso se habla que la transformación lineal ya la definimos como la derivada, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Entonces, L, que es la transformación lineal, que es la derivada, tiene que ser única. ¿Sí? Entonces, se llama derivada de f. Entonces, ahora tomamos dos, suponemos que existen dos, L1 y L2, o sea, existen dos derivadas que satisfacen la definición. ¿Sí? Entonces, el resultado de las expresiones para este bicho, ¿sí? Me va a dar esto. Entonces, a partir de ahí, dividiendo entre la norma de h, ¿sí? Vamos a ver, tomando y mandando h a 0, me va a dar que tengo L1 igual a L2. Entonces, esa sería una explicación de la demostración en sí. Esta es la demostración más detallada, ¿sí? Así como se los platiqué. Bueno, tomamos todo el argumento, ¿sí? Para F1 y F2, perdón, para L1 y L2. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que L1 y L2 son las derivadas, ¿no? Entonces, como la función es diferenciable, pues le tengo que aplicar la misma cosa tanto a F1 como a F2. Teniendo esto en vista, pues voy a tener dos errores, el error en uno y el error 2. ¿Por qué? Porque al ser las derivadas diferentes, según esto, bueno, al tener dos derivadas y al ser la función diferenciable, tengo dos errores. ¿Sí? En apariencia, obviamente, pero ya sé que al mismo tiempo, por la definición de función diferenciable, que esto se cumple. ¿Sí? Entonces, dado este contexto, entonces, es exactamente lo mismo. Restamos las dos expresiones, o sea, tomamos esta y las restamos. ¿Sí? Al restarlas, obtenemos esto. ¿Sí?
Y una vez que obtenemos eso, pues simplemente obtenemos esto que está aquí, que era lo que había presentado en primera instancia. ¿Sí? Para que vean de dónde sale cada cosa. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, entonces, ahora vamos a definir la transformación. Paso 2, definimos transformación de diferencia. Tomamos la diferencia entre L1 y L2 y lo definimos como L. ¿Sí? Como L1 y L2 son lineales, entonces L también es lineal. ¿Sí? La diferencia de las dos transformaciones es lineal. La ecuación 3, esta, ¿sí? Me regresé precisamente para que recordaran cuál era la ecuación 3. ¿Sí? Se escribe entonces como esto. Sustituyendo, obviamente estoy sustituyendo. ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo L por este bicho. ¿Sí? Entonces, obviamente, nada más hago la sustitución. ¿Sí? Y donde estoy definiendo o redefiniendo al error o la diferencia de los errores como delta de H. ¿Sí? Teniendo esto ya, notamos además que el límite de delta de H, ¿a dónde se debe de ir? ¿O qué tendría que pasar en este caso, jóvenes? Tiene que ser cero. ¿Sí? Porque los dos límites se van a hacer. Ya con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Sí? Podemos revisar el comportamiento de H distinto de cero, ¿sí? Y entonces tenemos que, dado esto, ¿sí? Podemos definir un valor U, un vector U como un vector unitario de esta forma, ¿sí? ¿Y qué nos queda? La ecuación anterior se convierte automáticamente en esta, ¿sí? En particular, lo que estamos viendo es que hemos encontrado que la función lineal que definimos como L1 menos L2 es exactamente lo mismo que esto. Entonces, ¿a dónde me lleva esto? Por el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Entonces fijamos un vector, o bueno, dado un vector unitario U0 para Rn, ¿sí? Tomando cualquier valor t, ¿sí? Suficientemente pequeño, definimos h como t por U0, o sea, un producto escalar. Entonces, si h tiende a 0, ¿qué tendría que pasar? El vector U no puede tender a 0. ¿Por qué? Porque es un valor definido. ¿Quién tiene que tender a 0? Este. ¿Sí? Entonces, tomamos la definición que dimos para U, sustituyendo esto, pues nos da esto mismo, tomando el límite cuando t se aproxima a 0 por la derecha, ¿sí? Nos da esto, donde el límite es igual a 0. ¿Esto qué va a implicar? Donde usamos que el límite nos permite ver que es igual a 0. Entonces, esto lo podemos dar para todos los vectores, que va a implicar, como U fue un vector unitario arbitrario, con esto podemos ver que L de U, ¿sí? Es 0. Entonces, obviamente, teniendo en cuenta que tenemos un vector unitario, ¿sí? Ahora lo podemos ver para cualquier vector distinto del vector nulo. Entonces, ¿qué implicaría esto? Pues simplemente que podemos ver de dónde viene este bicho. Entonces, podemos tomar el vector unitario, podemos definir el vector B de esta manera,
¿sí? Y entonces podemos hacer el intercambio entre el vector u y el vector b. Y al final lo que vamos a obtener es lo mismo, ¿sí? Porque este es cero, así de sencillo. Entonces, como L evaluado en cero o por el vector nulo es por linealidad, por lo tanto, entonces, para todo término B, esto se cumple. Entonces, la transformación L, ¿sí? Es lineal, nula. Conclusión, donde L es igual a L1 menos L2 igual a 0, se sigue entonces que L1 es igual a L2. Esto prueba entonces que la transformación lineal L, por definición de diferenciabilidad, es única. Esto lo pueden ver en las notas. ¿Sí? Voy a parar aquí la clase. ¿Sí? Son unas observaciones que podemos ver de lo que hemos estado discutiendo. Y a partir de aquí, ya lo único que queda es, pues, definir la matriz jacobiana. ¿Sí? Les presento a la matriz jacobiana. ¿Sí? La matriz jacobiana es toda transformación lineal que va de Rn en R, se representa respecto a las bases canónicas, ¿sí? Y me refiero a las bases canónicas en términos lineales, ¿sí? Por cada matriz, ¿sí? Entonces, es una matriz J que va a estar dada en un espacio de M por N. Para F diferenciable es la matriz jacobiana que tenemos acá. Entonces, una matriz jacobiana es un conjunto de derivadas parciales también. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar todas las derivadas parciales en fila. ¿Sí? Y eso nos va a generar, pues al final, la derivada que tanto hemos estado cacareando desde el principio. ¿Sí? Ya con esto, yo creo que ya pueden abordar con toda confianza el proyecto, porque el proyecto implica derivadas parciales. No implica derivadas, no implica la jacobiana, implica derivadas parciales. Entonces, no se espanten, no está, no es tan gordo el asunto, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bien, se va a poner mejor todavía lo que falta. Nos quedan 4 semanas de derivadas, entonces se va a poner. Esta es la parte que acabamos de ver es la parte más, ¿cómo se los puedo decir? Es la parte teórica, es la más pesada, ¿sí? No quiere decir que lo demás esté ligero, sino que ahora pues lo que resta es abordar las derivadas desde la perspectiva de las derivadas múltiples, ¿sí? Hay que demostrar las propiedades de la derivada. Aquí vienen, están abajo, pero hay algo que todavía me faltó darles, que es, ¿cómo se llama? La composición de funciones de este tipo, de funciones de Rn en Rm, y obviamente ver lo que son los límites y ver lo que son la continuidad y ver, obviamente, el caso para cuando tenemos la regla de la cadena que se distribuye en diferentes casos. Y sí se pone pesado porque los cálculos varían dependiendo del tipo de función que tengamos. Entonces, bueno, eso lo definimos la próxima semana. Ahorita lo voy a dejar con esto. Tenemos más que material suficiente como para aventar para arriba y ya dejar otra tarea.
pero no se preocupen, no la voy a dejar todavía. Voy a esperar a la siguiente semana para juntar todo el material que demos la próxima semana y lanzo la segunda tarea el viernes de la siguiente semana. La tarea 2, bueno, la tarea 4 va a incluir pues, todo esto y lo que veamos la siguiente semana. Y la tarea 5 pues va a incluir todo lo demás, pero va a ser tarea examen. ¿Sí? Pues esa tarea examen va a... ya no la voy a dejar como examen porque ya va a implicar lo que son las aplicaciones de la derivada. Y entonces en las aplicaciones de la derivada ya preguntarles algo, basta con un problema para matarlos. Se los digo así francamente, o sea, no es mi intención. No van a terminar un problema en 2 horas. O sea, si quiero que resuelvan algo de forma contundente, un problema no lo resuelven en 2 horas. Tienen que aventar tal vez hasta un día en un problema. Entonces, van a poder resolver la tarea en equipos. Entonces, eso les debe de dar más tranquilidad, ¿no? De cierta forma. Sí, porque la última tarea obviamente va a estar ruda. No va a ser, no va a ser imposible de resolver, pero tampoco va a ser sencilla porque pues todo lo que estamos viendo no es sencillo. O sea, eso es obvio, ¿no? No es que yo quiera ser malo, sino que pues, simplemente la teoría es pesada. Es así de sencillo y así de complicado. Bueno, jóvenes, los veo el día de mañana, el martes que entra, perdón, ya me estaba yo emocionando, o sea, no, mañana no los puedo ver, mañana es el examen y tienen examen. Gracias por venir, muchachos, nos vemos.